ex narcotraficante. Estuve en el crimen organizado, fui narcotraficante. Estuve en el crimen organizado, estuve encargado de la Plaza de Mazatlán, 2014, 2015. Me agarran en el 2015 y me voy preso 7 años a la cárcel. Oye, pero, a ver, la Plaza de Mazatlán no es poca cosa, ¿no? No. O sea, ¿cómo estabas? Hay un organigrama en los carteles, Sí. ¿no? ¿Cuál era tu posición en el organigrama? Pues yo estaba encargado en Mazatlán. Me doy cuenta que yo conozco a Damaso López en el 2014, más o menos. Yo estaba viviendo aquí en la Ciudad de México. Ok. Cuando voy para allá con él a una junta, me dice que me quede ahí. ¿Pero tú ya te dedicabas a eso? Sí, yo me dedicaba al narcotráfico. Ok. O sea, yo siempre fui independiente. A ver, cuéntanos un poco de tu historia y de tu familia y un poco luego qué pasa que comienzas a meterte a este mundo. Vengo de una familia acomodada, ¿no? De una familia de mis padres. Me reservo los nombres de ellos. ¿Por qué? Porque claro, ellos están deslindados de y todo eso lo que a mí yo no hice. me importa, pero el tuyo sí me importa. Sí. Pero sí es Entonces, tu apellido de familia, sí, no ese me es mi estás apellido. engañando. No, ese es mi apellido. Entonces, cuando nos vamos a vivir a Nuevo Laredo, vivíamos en Mazatlán, nos vamos a vivir a Nuevo Laredo, a mí me secuestran en Nuevo Laredo en el 2004. ¿Qué edad tenías entonces? En ese entonces tenía como unos 20 años más o menos. ¿Y te dedicabas a? A la empresa de mi padre. Ok. ¿Acabaste la prepa? Sí, acabé la prepa y ya no estudié un semestre en la universidad y me metí a trabajar con mi padre. Ok. Estaba encargado de toda la empresa de mi padre. Me secuestran a mí porque en ese entonces yo era de Sinaloa. Empiezo a hacer mucho negocio había agentes aduanales que eran vistas ahí en Nuevo Laredo. Decomisaban un tráiler de whisky, de cigarro, todo eso me lo vendían a mí. Yo lo venía en Monterrey, hacía mucho negocio, empezaba a hacer mucho dinero. Y la gente pensaba que sí. Mucho dinero, joven Rápido, y rápido. Y rápido. Entonces, la gente empieza a decir que yo, de ser de Sinaloa, pensaban que era narcotraficante. Y no era, pero uno se creía. Ok. ¿Sí entiende? Me secuestran a mí, mi padre me decía, hijo, pues estás demostrando mucho. ¿Por qué? Porque en ese entonces tenía 20 años, ya estaba casado yo. 5 carros, el que iba saliendo, si salía un Porsche lo compraba, un Audi. O sea, con dinero tuyo. Con dinero ya mío. Aparte, me iba muy bien con mi padre. Hecho con venta de trailers que ¿De manera ilegal? Sí. ¿No? Ok, pero no en el crimen, No en el en el narco todavía. Ok. Entonces, a mí me secuestran y me tienen 7 días, le piden dinero a mi padre, me sueltan y la familia de mi padre pensaba que andaba metido en el narco. Me ven como el patito feo, me voy un año a vivir a Guasave. ¿Quién te secuestra? ¿Supiste? Los Zetas, Ok. Sí, ellos llegaron a mi casa, tumbaron la puerta, en ese entonces estaba el sexenio de Fox. Es cuando estaba la agencia ¿Me federal. estás diciendo en el 2000? Sí, en el 2004. Ok. Que existía la Agencia Federal de Investigaciones. Entran los Zetas, la Agencia Federal de Investigaciones tumbándome la puerta. Y yo estaba en la cochera. En eso me dice, ¿sí sabes quiénes somos? Yo ya sabía quiénes eran. ¿Por qué? Porque llegaron a Nuevo Laredo. Y llegaron, o sea, todo el mundo sabía quiénes eran. ¿Cuántos llegan por ti? ¿Les viste la cara? Sí, sí les vi. O sea, llegaron muchos encapuchados, pero los que llegaron por mí sí les vi la cara. O sea, los comandantes, los que mandaban, sí les vi la cámara. La cara. Sí, Ok. pero llegaron como unas 15 camionetas y, o sea, eran como unos 60 cabrones. Y te dicen, venimos por ti. Sí. Ok. Me dicen, íbamos por tu hermano, pero sabemos que tú eres el consentido de tu padre. Venimos por ti. En ese entonces existía el Nextel y le marcan de mi Nextel a mi papá. Le dice, tenemos a su hijo, no hable para México. Mi papá tenía muchas relaciones en ese entonces en el gobierno aquí en México. Por sus empresas. Por sus empresas. Sí, siempre estuvo muy metido en la política mi padre. Ok. Entonces, por sus empresas y le dicen, si habla México, nos vamos a enterar y le vamos a cortar la cabeza a su hijo. Mi papá les dice, no se preocupen, nosotros negociamos. ¿Y tú sabías que eran los Zetas porque son los que estaban operando allá? Ahí, no, y cuando entran todavía me dicen, o sea, entran a la Agencia Federal de Investigación, me toman la puerta y me dicen, ¿sí sabes quiénes somos, verdad? Y yo, sí sé quiénes son. ¿Quiénes somos? Sí sé. Y dinos quiénes somos. Y le digo, no, pues sí sé, me pegan un cachetón y me dice, somos los Zetas, somos la maña, somos los Zetas, cabrón. Y ya te llevó la chingada. Y así Pero fueron por ti para pedir rescate. Sí. Ok. No porque pensaran que tuvieras algo que ver con el cártel. Nada. Lo que pasa que en ese entonces, más o menos cuando agarran a Ociel Cárdenas,
y los Zetas entran muy fuerte. ¿Por qué? Porque era un brazo armado. O sea, yo lo he comentado en otras entrevistas. Los Zetas Que eran los el Zetas brazo era el armado. brazo armado, no eran narcotraficantes. Entonces empiezan a secuestrar. Eran los sicarios. Eran sicarios y para no perder la plaza empiezan a secuestrar, empiezan a extorsionar, empiezan a cobrar cuotas. Pero a quien, si algún cabrón iba a pasar de mojado, lo levantaban y le pedían. Cuando a mí me lo secuestraron, había cabrones en un cuarto, como 50 cabrones, que les pedían $10,000. O sea, les hablaban a su familia, los $10,000, no, que no los he conseguido. Y ahí los mataban enfrente de todos para darle presión a los demás. ¿Y tú estuviste secuestrado una semana? 7 días. 7 días. ¿Qué pasaron en esos 7 días? No, pues pasaba toda mi familia por la cabeza, mis hijas, mi esposa, mi mamá, mi papá, todo lo malo que uno hacía de chico. Entonces me sueltan a mí y... ¿Qué era lo más malo que habías hecho hasta ese momento? ¿Lo más malo? En el sentido de delitos, Nada. digamos. O sea, nomás Nada. comprar de narcotráfico, nada.